Necesitamos congregarnos en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Otros buscan la iglesia perfecta, son consumidores de iglesias. Solo van de iglesia y de iglesia nada más para que les den, para que les den, para que les den. Son consumidores y no hacedores. Piden mucho para ellos, pero no dan nada a los demás. Solo quieren que les sirvan y no quieren ser servidos. Cambian de iglesia como cambiar de celular. Cambian de iglesia como cambiar de proveedor de internet. Pero el problema no es la iglesia muchas veces. El problema es la concepción que tienen las personas de la iglesia. Quieren que la iglesia sea perfecta, pero eso es un gran error. Eso es una falsa percepción. Eso no enseña la Biblia. La iglesia que muestra la palabra de Dios, es una iglesia imperfecta que está siendo santificada en un proceso de lavamiento continuo, hermanos. No hay iglesias perfectas, pero la palabra de Dios dice, te tienes que congregar en una iglesia. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Todos conocemos, hermanos, porque hemos pasado por ahí en Mateo 16, la gran confesión que hizo inspirado Pedro por Dios Padre. Pedro, en el momento de que Cristo le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero sobre todo, ¿quién dice ustedes, mis discípulos, quién soy yo? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo la verdad, inspirado por Dios. Y Jesucristo de inmediato le dijo, sobre esa confesión, sobre esa realidad, sobre todos aquellos que crean que yo soy el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra iglesia en los evangelios? Solamente 2. Y las 2 veces en Mateo. Cristo dijo, sobre esa confesión, sobre los que crean que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, que yo soy Dios mismo, sobre los que crean eso, prediquen eso, vivan eso, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia, yo trabajaré, yo edificaré a esos creyentes, a los que confiesan que yo soy Dios. Si te das cuenta, hermanos, el mismo Cristo está diciendo que esto es un grupo de personas. Yo sé que este versículo puede hablar de la iglesia universal y yo sé que se los he explicado, que la iglesia universal es el grupo, hermanos, el total de todos los creyentes que creyeron, creen y creerán en Jesucristo. De todos los tiempos, de todas las etnias, de todas las naciones, la iglesia universal, hermanos, es eso, todos los creyentes en Cristo, todos. Y Cristo dice, yo edificaré a mi iglesia. Yo trabajaré en ellos, yo edificaré. ¿Por qué? Porque la he salvado, la he justificado, la he santificado, la perfecciono y yo la voy a glorificar a todos esos que he salvado con mi sangre. Pero más adelante en Mateo 18, 17, vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo la misma palabra, iglesia. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y sabes, hermano, que este es el proceso de la disciplina eclesiástica. Primero exhortación en secreto. Si no se arrepiente el hermano, ahora lo vas a exhortar en presencia de 2 o 3 testigos. Y si no hiere, y si no se arrepintiere, ahora se lo vas a decir a la iglesia. A la iglesia, hermanos. ¿A qué iglesia? ¿A la universal? Imagínate quererte juntar a todos para decírselo a la iglesia. Es la iglesia local. Jesucristo tiene en mente algo, una iglesia local como esta. Palabra abundante. Si se exhorta a un hermano y no escucha a los demás hermanos de esa iglesia, ahora se lo vas a decir a la iglesia, a esta iglesia. Pero ¿cómo podría aplicarse la disciplina eclesiástica si no hay iglesia, si no hay congregantes? Si no hay membresía. Es importante lo que dice el Señor.
Es necesario que todo cristiano, si dice que está en la iglesia universal, si dice que es parte del cuerpo de Cristo, en la iglesia universal, la evidencia, hermanos, de que realmente es parte de la iglesia universal, es que se congrega en una iglesia local. Es parte de esa iglesia. Se compromete en esa iglesia. La iglesia, hermanos, la palabra eclesia en griego quiere decir los llamados afuera. Otra interpretación dice que es asamblea, los que son llamados para algo, para un propósito. Eclesia, hermanos, quiere decir los que son llamados, los que son salvos para reunirse en una asamblea, para ser identificados los unos a los otros, los que son parte de una iglesia local. Conozco muchos cristianos que dicen que son cristianos y son parte de la iglesia universal, pero dicen que no se congregan porque las iglesias fallan. La santidad y la salvación de esas personas es cuestionable, porque un verdadero cristiano, hermano, se congrega en un lugar y es parte de un lugar, es parte de una iglesia. La iglesia es un proyecto divino en el campo de lo humano. Entendamos eso, es un proyecto divino en el campo de lo humano. Y aunque es un proyecto divino, está en el campo humano y por eso falla la iglesia y por eso, hermanos, no podemos exigir perfección en la iglesia, aunque es un proyecto divino. No somos perfectos, pero hemos estado siendo perfeccionados. Tú debes de tener una visión. Miguel Ángel Buonarroti, cuando veía un pedazo de mármol, él ya veía no el pedazo de mármol, sino veía la escultura terminada. Y la contemplaba ya, estaba viendo el pedazo de mármol y él estaba emocionado porque decía, mira nomás, qué excelencia de escultura. Dice, pues ¿cuál si es un pedazo de mármol? Es que él ya tenía visión de cómo iba a terminar ese pedazo de mármol. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos ve ya perfectos, aunque no somos perfectos, porque Él nos está viendo con los ojos de lo que va a hacer con nosotros. Él ya nos está viendo en el cielo. Fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Jesús nos está viendo ya, a ti te ve y a mí me ve, y por eso dice que somos su iglesia amada, lo dice Pablo a los Romanos, somos los amados de Cristo porque Cristo está viendo la obra terminada, no está viendo tus defectos, está viendo la obra terminada. Y si tú te quieres congregar en una iglesia, no tendrías que ver los defectos de la iglesia, sino tendrías que ver la obra consumada de Cristo. Eso es tener visión. Quien ve las cosas como lo ve Cristo, se congrega en una iglesia. La mejor forma entonces de congregarse es tener la visión de Cristo. Entender que Él está edificando la iglesia, el pastor no está edificando la iglesia, los diáconos no están edificando la iglesia, el que está edificando la iglesia, ¿quién es? ¿Y no podrá? Claro que puede. Y cuando yo entiendo que una iglesia como palabra abundante está siendo edificada por Cristo, hermanos, esa es mi mejor señal de decir, como dicen por ahí, de aquí soy. Filipenses 1:6, estado persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él perfeccionará su obra. Él al hermano imperfecto que ves a un lado, al hermano imperfecto que estás viendo al frente, Jesús está edificando, está perfeccionando. Pero la perfección, hermanos, no vendrá, porque lo dice Pablo en Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. Hasta ese momento. No somos una simple reunión de gente que se congrega los domingos. Somos el pueblo de Dios. Pero hermanos, no somos santos, somos santificados, no somos justos, hemos sido justificados. Somos hombres y mujeres, familias, matrimonios. Somos los palabrabundenses. Somos creyentes que un día seremos perfectos.
aunque ahora seguimos siendo un pedazo de mármol en bruto. Eso somos. Quien dice hacerse miembro en una iglesia debe de tener la visión que tiene Cristo. Ver las cosas terminadas. El que ve las cosas como ve Dios las cosas, ese podrá quedarse en una iglesia. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Esto es la iglesia. La iglesia está siendo santificada. No ha terminado Jesucristo la obra. Está siendo purificada por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo en un momento glorioso, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hoy seguimos estando manchados, arrugados, pero estamos siendo santificados por la palabra. Tienes que ver las cosas como las ve Cristo. Si Cristo ha tenido paciencia con nosotros, ¿por qué tú eres impaciente? Tienes que ver las cosas como las ve Cristo. Si amas a Cristo, amarás a su esposa. Si amas a Cristo, amarás a su iglesia. No puedes decir que amas a Cristo, pero que a la iglesia de Él la quieres lejos. Entre más lejos, mejor. Mejor me quedo el domingo en la casa, porque nada más voy a la iglesia a ser entripados. La membresía es algo muy serio, hermanos, es algo muy importante. Por esto en esta predicación veremos las 3 B's que nos muestran lo importante de ser miembros de una iglesia local. La primera B, ser miembro de una iglesia es bíblico. Bíblico, la primera B. Ser miembro de una iglesia es bíblico. Y a pesar, hermanos, de que si buscas la palabra membresía en la Biblia, si la buscas, hermano, no la vas a encontrar. Es como el concepto de la Trinidad. Si tú buscas la palabra Trinidad en la Biblia, no lo vas a encontrar. Mas, sin embargo, la Biblia enseña de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Existe la Trinidad por la enseñanza de la Biblia. Existe la membresía de la iglesia, ser miembro de una iglesia. A pesar de que la palabra membresía no existe, el término, la enseñanza y la doctrina existe implícitamente en la palabra de Dios. Primera a los Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, y se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia, y tiene muchos miembros, y un miembro no es un visitante, ¿o sí? No es alguien que viene como el cometa Halley de vez en cuando, ¿no? Que cuando llega a la iglesia ya los hermanos dicen, y eso que los milagros hemos entendido realmente contextualizar lo que es un milagro, pero cuando lo ven llegar a la iglesia le dicen, ¡qué milagro! ¿Ahora qué aire te trajo para acá? No está hablando de ese tipo de hombres y mujeres, está hablando de miembros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, una unidad, así también Cristo. Y en este pasaje, hermanos, de 1 a los Corintios 12, aparece 13 veces, y te pido que lo cuentes en tu casa, 13 veces la palabra miembro. Ser miembro, ser parte de, integrado a entregado a. 13 veces en este pasaje dice que un creyente es miembro de la iglesia, unido por el Espíritu Santo, el cual Él ha dado dones espirituales para servir a sus hermanos dentro de la iglesia para la gloria del Señor. No se refiere, hermanos, a la iglesia universal. En el contexto, hermanos, de lo que estamos leyendo, le está diciendo Pablo a los Corintios, iglesia de Corintios, ustedes tienen que ser miembros de esa iglesia. Son parte de, se necesitan mutuamente. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Miembro. Ser miembro es estar pegado.
cercano y no aislado ni distante. No se puede ser miembro sin pertenecer. Escucha esto, no se puede ser miembro sin contacto, sin conocimiento, sin cercanía, sin comunión, sin compromiso. Tenemos muchos hermanos en Cristo en todas partes del mundo, ¿están de acuerdo? Recuerdo cuando Laila, por la gracia del Señor, confesó fe y la llevé a un lugar que era la Expo Cristiana y entramos al lugar que me acuerdo que era el World Trade Center y ella se le cayó la mandíbula y decía, ¿a poco todos estos son cristianos? Pues ¿qué creías que los únicos cristianos en el mundo éramos tú y yo o qué? ¿A poco todos estos? O sea, ella se maravilló de la cantidad de cristianos, pero ¿a poco todos los de la Expo Cristiana vienen aquí? Son miembros de aquí. Y hermanos, y si expandimos, hermanos, alrededor del mundo, tenemos muchos hermanos en todas partes del mundo, pero yo no tengo cercanía con un japonés que profesa fe. Yo no puedo estar pegado a él. Lo más que puedo llorar es, Señor, bendice a todos los cristianos del mundo como si fuera señorita México. Bendice a todos los cristianos del mundo, pero ¿qué puedo orar? O sea, específicamente, yo necesito estar en comunión con Él. Yo necesito tener conocimiento de Él, contacto con Él, servirle a Él, permanecer con Él. Hermanos, somos miembros de la Iglesia Universal, pero la evidencia más clara de que una persona es miembro de la Iglesia Universal es que pertenece y es miembro de una iglesia local. La iglesia local es una hoja en el árbol grande, maravilloso, llamado Iglesia Universal. Ahora, tenemos registros, hermanos, bíblicos de que la membresía es bíblica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Te pido que vayas a Hechos 1:15. Y en aquel día Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, escucha la expresión, y los reunidos eran como 120 en número. Esta era la iglesia primitiva, la iglesia inicial. Si tú me preguntas cuántos miembros tuvo la iglesia, la primera iglesia cristiana, fueron 120. Eran 120. Pero ve la expresión que está entre paréntesis. Y los reunidos eran como 120 en número. Hermanos, la expresión literal en griego es esta. Y la multitud de los hombres eran 120. La multitud de los nombres, lo vuelvo a decir. La multitud de los nombres eran 120. O sea, nombres registrados que los identificaban, que probablemente los tenían en una lista. Tú eres miembro porque estás en la lista de los 120. La multitud de los nombres eran como 120. Hubo un registro de la membresía. En el Antiguo Testamento tenemos la misma expresión que utiliza Lucas en Hechos. Tenemos la misma expresión, multitud de nombres. Hermanos, los judíos hacían listas de nombres de todos. Números 1:2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Membresía. Toma la lista de ellos. Toma el nombre de ellos. Números 3:43. Y todos los miembros varones, conforme al número de sus nombres, otra vez, de un mes arriba, fueron 22,273. Órale. Y si hubiera uno chaparrito, hubiera sido 73,5. Pero registrado. La membresía es bíblica. Tener una lista de los congregantes que son parte de, es bíblico.
La cuenta de sus nombres es un censo de los que son partes del pueblo del Antiguo Testamento y de la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos 2:41, ve eso. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, los que recibieron la palabra. ¿Recuerdas que después de la predicación de Pedro, cuántos en Hechos 2, cuántos se integraron a la iglesia en Jerusalén? ¿Cuántos? 3,000. Entonces, si eran 3,000 más 120, ¿cuántos fueron? 3,120 de la iglesia registrados. Ahora escucha lo que dice la narrativa de Lucas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Registrado. 3,000 personas. ¿Y se añadieron a qué? ¿A la iglesia universal? Sí, pero el contexto es la iglesia de Jerusalén. La primera iglesia cristiana que existió, hermanos, fue una iglesia judía. Se añadieron a la iglesia judía en Jerusalén. Ya eran 3,120 congregantes en Jerusalén. Fíjate, qué explosión de iglesia. Pasar de 120, imagínate, ahorita que somos, a lo mejor somos 120, fíjate. Pero necesitamos saberlo. ¿Quién es parte de? Y a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la próxima semana lleguen 3,000. Pero necesitamos saberlo. Observa Hechos 2:43, la vida de los primeros cristianos. ¿En qué ámbito? En Jerusalén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Ve la expresión? Membresía. Estaban juntos, en común, repartían en base a la necesidad de cada uno, perseverando unánimes en el templo, en un lugar. Y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez. Hermano, es totalmente ilógico que una persona diga que sea cristiana y que considere que la iglesia es simple y sencillamente una posibilidad de domingo. A ver qué hago. ¿No? Pues voy a la iglesia. No. Juntos, común, todos según necesidad de cada uno, perseverando unánimes en el templo, comían juntos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia de Jerusalén. Oye, ¿cómo no? Está el Espíritu Santo, hay comunión. Y cuando ve una persona comunión, hermano, es más fácil que una persona se integre a una iglesia cuando ve comunión, no división. Pablo muestra, hermanos, ve esto. Pablo muestra que su conversión no fue falsa. Hechos 9:26, por favor ve ahí, eso es bien importante. Ve, o sea, si vamos a hablar de una reacción de uno que profesa fe, porque Pablo dice, yo soy creyente, nunca lo negó después de que Cristo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, fíjate qué trataba. Ya Pablo era creyente. ¿Y qué procuraba en esa fe que profesaba? Trataba juntarse con los discípulos. Pero todos lo tenían miedo, no creyendo que fuera ese discípulo. ¿Por qué? Porque antes mataba a los cristianos y ahora, como era un verdadero creyente, ahora no mataba cristianos, sino quería estar con ellos, juntarse. Y la palabra juntarse, proscolao, quiere decir unirse en un grado de intimidad, comunión, compromiso, unión familiar, la relación de un genuino convertido.
proscolao. Pablo, después de ser convertido, dijo, yo quiero estar unidos con ellos, en intimidad con ellos, en comunión con ellos, en compromiso con ellos. Yo quiero ser su familia, su familiar. Pablo. Esta palabra proscolao es la misma que se utiliza en Efesios 5:31. Escucha esto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá proscolao a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo quería ser uno con la iglesia. Quería ser miembro de la iglesia, quería ser parte de la iglesia, comprometerse con la iglesia. Pablo era guiado por el Espíritu Santo y él quería unirse a la iglesia que antes odiaba y mataba y perseguía. Por eso la desconfianza de los apóstoles decían, no, pues este Saulo antes nos mataba, ahora viene muy buena onda y ahora quiere ser parte de nosotros. Desconfiamos, pero lo aceptaron. Creerás, hermanos, que hay gente que dice, no sé cuál es tu definición, voy a ir a la iglesia. ¿Qué vas a hacer, lo mío? Ir a la iglesia. Oye, ¿cómo ir al cine? ¿Cómo ir al teatro? ¿Cómo ir al gimnasio? Voy a ir a la iglesia. Hermanos, nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros nos congregamos en una iglesia. Tú no vas a la iglesia. Yo no me paré con la idea de que voy a ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia, porque esto no es un gimnasio. Esto no es el cine. Hay gente que dice, en cuanto abran los cines, yo voy a la iglesia, ¿no? Ahorita con la pandemia. Ya cuando abran los cines, entonces yo voy a la iglesia. Es que no has entendido que a la iglesia no se va. A la iglesia se une, se integra, se compromete. Pero desafortunadamente hay gente, hermanos, que no se compromete con nada y han tomado su buffet de iglesias. Y conozco gente que tiene hasta 4 posibilidades de ir el domingo. Voy a esta o a esta. ¿Qué quiere decir eso? No me comprometo con nada. Yo nada más voy a consumir. No es ir a la iglesia como ir al cine, a Cinépolis, a Cinemex o al Piojito. No, solamente una. Y tienes que elegirla. Hermanos, la membresía es bíblica, la primera B. La segunda B, que nos muestra lo importante de ser miembro de una iglesia, es ser miembro de una iglesia es bueno. Ser miembro de una iglesia es bueno. Hermanos, siempre es bueno dar cuentas a alguien. Y no pertenecer a una iglesia local es malo, pues no tienes a nadie que rendirle cuentas. Yo utilizaba mucho esta expresión de los congregantes jabón, que en cuanto se les aprieta tantito, saltan a otra iglesia. Y hay congregantes jabón que no les gusta darle cuentas a nadie. Hermanos, pertenecer a una iglesia de 5,000 miembros, 3,500 miembros, yo te voy a decir una cosa, no vamos a satanizar una iglesia de ese tamaño. La iglesia de John MacArthur tiene, yo creo, como 10,000 congregantes. Obviamente tienen ya como 140, 150 pastores. En base al crecimiento de la iglesia, Dios va proveyendo a través de su Espíritu más pastores para poder pastorear esa iglesia. Pero imagínate llegar a una iglesia de 5,000 miembros y cuando tú faltas, no faltó. Te pierdes en la mancha de 5,000. Oye, entre 5,000 falta una oveja, pues ¿cómo te das cuenta? Pero ¿sabes qué, hermanos? Hoy tenemos la gran bendición de que somos pocos y cuando tú faltas, sí nos damos cuenta. Cuando vemos esa silla que normalmente te sientas porque ya agarraste tu lugar, ¿sí o no? Ya agarraron su lugar, ya los vi, allá siempre se sienta, aquí siempre se sienta, aquí te falló porque te ganaron, hermana. Pero siempre te sientas. Ahora tú te moviste para acá, hermano José.
Allá Carlos siempre se sienta. Pero cuando no llega Carlos, y hace rato vino y dice, oye, pastor, quiero pedirte una disculpa, no pude, lo supe, lo vi, se siente, tu cuerpo no está presente. Pero cuando son 5,000, 10,000, ay, es que aquí está, sí, pero te pierdes ahí. ¿Quién te pastorea? ¿Quién dice, faltó, le voy a hablar? No, tienes la gran bendición de estar en un lugar donde no estás en el anonimato. Ser un congregante perdido, si voy bien, bien, y si voy mal, pues igual. No. Todo cristiano necesita ser exhortado por otros cristianos. Y todo cristiano necesita exhortar a otros cristianos. Hermanos, ser miembro de una iglesia es bueno. Porque si tú caes, el otro te levanta. Y comprometerte con otros hermanos con su vida, comprometerte con otros hermanos para edificarlos, es también, hermano, sumamente bueno para tu vida espiritual. Si tú no te comprometes a edificar la iglesia que Cristo está edificando, a tener comunión, a servir a la iglesia que Cristo está edificando, hermanos, a pesar de que la obra de Jesucristo es soberana, ese tipo de congregantes que no quieren ser parte que no entienden la bondad de congregarse, están siendo, hermanos, opositores a la membresía de Cristo. Ser parte de una membresía es reconocer que pertenecemos los unos a los otros. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivientes, escucha esto, vosotros iglesia, también como piedras vivientes, cada miembro como una piedra, pero no una piedra muerta, sino una piedra viva que Cristo está tomando para edificar a su iglesia, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, edificados, pegados. Los tabiques, ¿cómo están, hermanos? Velos. ¿Pegados con qué? Con cemento. ¿Tú crees que ese tabique que está ahí va a decir, ya no quiero ser? ¿Qué pasa si un tabique se mueve? Se cae todo. Miembros edificados, pegados como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es la iglesia local donde se muestra nuestra sujeción a Cristo. Hay gente que dice, yo me sujeto a Cristo, pero no se quiere congregar. No es cierto eso. Me da ánimo ver ahora tanto joven aquí, que están integrándose los jóvenes, y veo más jóvenes. Para las hermanas solteras les voy a dar un consejo. Si vas a poner tus ojos, pon los ojos en un creyente, obviamente, y que sea fiel para congregarse, porque si es fiel para congregarse, te va a llegar a la casa. Pero si no es fiel para congregarse y agarra la iglesia como una opción, un día no va a llegar a la casa. Ponte almeja, hermana, a ver, púntele. Esa es la iglesia local donde mostramos nuestra sujeción a Cristo. Es donde mostramos que somos parte de la iglesia universal. Esa es la iglesia donde demostramos no ser egoístas, comprometiéndonos a cuidar de otros. El no cuidar de otros, el no involucrarse es un acto de egoísmo. El no involucrarse es un acto de egoísmo. ¿Yo qué tengo que estarme involucrando con ellos? ¿Yo qué tengo que? Cada quien su bronca. ¿Qué? ¿Yo soy su papá? ¿Yo soy su esclavo? ¿Yo soy su siervo? ¿Para venirles aquí a poner las sillas, para venir a levantar polvo? No, yo no soy su esclavo. Yo vengo aquí a consumir. ¿Y sabes qué? Ese corazón lo tuvo Caín. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No veo. Y el Señor sabía dónde estaba. El Señor sabía qué había pasado. Pero le que estaba preguntando a Caín, o sea,
y la comunión con tu hermano, el cuidado que debes de tener por tu hermano, ¿dónde está tu hermano? Y le respondió este soberbio: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El que no se congrega dice: ¿qué yo soy acaso importante? ¿Qué yo acaso tengo que comprometerme con ellos, servirles? O sea, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Sí eres guarda de tu hermano. Sí lo eres. La membresía es buena para el liderazgo y para el congregante. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Fíjate, sujétate a tu pastor porque es bueno. ¿Por qué? Porque él velará por tu alma. El pastor necesita saber por quién tiene que dar cuentas. Yo necesito saber quiénes son miembros de esta iglesia para saber por quién tengo que dar cuentas y por quién no. Yo lo necesito saber. Y es tan bueno que tienes que sujetarte a la autoridad de los pastores con alegría y no quejándote, porque esto no es provechoso para ti. Si te das cuentas, el pastor da cuentas, eso es bueno. Porque un día el príncipe de los pastores me va a pedir cuentas de la gente que quiso estar aquí, no de la gente que no quiso estar aquí. Pero es bueno que tú des cuentas. Eso va a ser provechoso para ti. Es bueno dar cuentas, y la membresía, hermanos, es dar cuentas los unos a los otros. Es bueno, hermanos, ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí ejerces tus dones espirituales, según 1 Corintios 12. Si tú no ejerces tus dones espirituales que el Espíritu Santo te ha dado, entonces, hermanos, estás enterrando el talento. Mateo 25:14. Es bueno, hermanos, congregarnos porque servimos a los hermanos. Esto lo oí de Barceló, que seguramente tendrá más noción porque está de aquel lado en España. Ya queda más cerca al Mar Muerto, pero dice que el Mar Muerto recibe muchísima agua de diversos ríos. Pero no hay vida, no hay algas, realmente le hace honor a su nombre, está muerto. Y así hay muchos hermanos, reciben mucha agua, pero no dan nada, están estancados. No veo a nadie. Porque creo que ya no hay de esos, o no debe de haber en esta iglesia. Mateo 20:27, lo acabamos de predicar. El que quiera ser el primero entre vosotros, el que quiera ser, hermanos, necesitamos pastores, necesitamos diáconos, pero debe de entender aquella que está llamada a ser diaconisa. Aclaro, no hay pastoras. Laila no es pastora, Laila es tu hermana. Yo soy pastor, pero me dices hermano y no hay problema, pero no hay pastoras. Es algo que debes de entender para estar en esta congregación. No te vamos a decir, vete, porque no, simple y sencillamente debes de estar de acuerdo con la confesión de fe que tenemos en esta congregación. Y la Biblia enseña que no hay pastoras. Pero el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Necesitamos pastores, pero necesitamos gente que levante polvo, hermanos. Que no sea solamente conocimiento, porque ya nos pasó. Nos apantalla el conocimiento y queremos guiar a una persona, ya levantarlo como pastor, cuando realmente no tiene llamado de pastor, porque no está dispuesto a humillarse. Congregarse es bueno porque es la única forma que puedes confirmar si eres llamado o no eres llamado al liderazgo. Es la única forma.
en la congregación, en la iglesia, se define quién es pastor y quién no es llamado para ser pastor, quién es diácono y quién es llamado para ser diácono. En la iglesia, no en un seminario, no cuando te sientas a estudiar la palabra, es en la iglesia. Es bueno congregarte porque si no te congregas y te comprometes, nunca sabrás si tendrás el llamado. Es bueno porque la iglesia es nuestro refugio ante la guerra espiritual que tenemos alrededor. Es donde encontramos hermanos que oran por nosotros, nos cuidan, nos exhortan, los cuidamos y me cuidan. Si una brasa, si un tizón se desprende en la noche de la hoguera, seguramente amanecerá apagado. Si una cebra se separa, hermanos, de la manada, se la va a tragar los leones. Y por eso lo dice el autor de Hebreos: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y si tú tienes esa mala costumbre, terminas siendo apóstata, te tragó el diablo. Te lo vuelvo a decir, la manifestación clara de que una persona es cristiana es que se congrega y es parte de una iglesia local, es miembro de una iglesia local. Es bueno porque nos exhortamos los unos a los otros, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 3:13. Antes exhortando los unos a los otros cada día. Entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es bueno congregarte porque de esa forma, hermano, no se endurece el corazón. Cuando yo lo he visto, hermanos, regresan hermanos después de tiempo, medio año sin venir a la iglesia, 4 domingos, 5 domingos y regresan como bien bendecidos, ardiendo en el espíritu, gloria a Dios, y llegan todos ponchados, revolcados, endurecidos del corazón, y todavía les dices, ¿por qué no viniste? Ay, pues es que endurecidos, no entienden. Cuando la brasa, cuando un tizón se desprende de la hoguera, va a amanecer apagado. Ser miembro de una iglesia es bíblico. Ser miembro de una iglesia es bueno. Y la tercera vez que nos muestra lo importante de ser miembro de una iglesia local es ser miembro de una iglesia es básico. Ser miembro de una iglesia es básico, es elemental. Principalmente ¿para quién? Para el liderazgo. Ve a Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Oremos para que Dios levante pastores. Tienen que ser pastores, no uno solo. Hermanos, si después tenemos 6 años de iglesia y realmente la sana doctrina como 3 años. Somos bebés, estamos en pañales, todavía nos estamos chupando el dedo y haciéndonos popó. Todavía. Pero si después, hermano, de 3, 4, 5, 6 años más, 10 años, no hay pastores, entonces échenme bronca a mí, porque entonces el que no quiere levantar pastores, soy yo. Pero obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Yo necesito saber entre todos ustedes quién dice, yo quiero que usted sea mi pastor. Yo sé, hermanos, que si lo pregunto, hermanos, me lo vas a decir, tú eres mi pastor, rey, tú eres mi pastor. Entonces, si tú dices que yo soy tu pastor, yo tengo que dar cuentas de ti. Pero si alguien, hermanos, en las hojas que vamos a poner al final ahí en la mesa, porque hoy te vas a llevar tu solicitud de membresía, tú pones ahí, yo no quiero que tú seas mi pastor. Y a lo mejor todavía tienes el amor de decirme por qué. Ajá. Yo no tengo que dar cuentas de ti. Ah, no, que es pastor, sí, pero yo tengo que saber quiénes son. Yo no soy el pastor de todo México. Yo soy el pastor de esta iglesia
y soy pastor de los miembros de esta iglesia que quieran ser parte de esta iglesia y que quieran obedecer a este liderazgo, a este pastorado y sujetarse a ese pastorado. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Yo voy a dar cuenta de ti. Fíjate qué responsabilidad, échame la mano, ¿no? No te pongas bravo, no te pongas como si fueras cabra, sé oveja, sé humilde, obedece, sujétate, ayúdame para que cuando yo esté delante del príncipe de los pastores, pueda decir, Señor, gloria a ti que me diste también una iglesia noble. Pero quien no quiere, pues yo no tengo que dar cuentas. Bienvenidos, ¿eh? El que diga, yo no quiero tu pastorado, me caes gordo, me caes mal, esto y lo otro, estás más verde que un pepino. Aún así, te amamos, bienvenido. Y si algún día dices, entiendo que quiero estar, siempre va a haber una solicitud para que te la lleves. Y la llenes y seas bienvenido. Hechos 20:28, escucha esto. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros, le dice a los pastores de Éfeso, Pablo, en la playa de Mileto. Pablo se pone sentimental. Hermanos, es hermoso lo que les dice a los pastores. Estas palabras son del apóstol Pablo a los pastores de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros, cuídense de ustedes mismos y por todo el rebaño. Ahora, Pablo cuando dijo todo el rebaño, ¿dijo toda la iglesia universal? No, el rebaño de Éfeso. Ustedes son responsables de todo el rebaño de Éfeso, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Oiga, ¿y quién lo puso a usted como pastor? Te contesto con la palabra, Hechos 20:28. El Espíritu Santo es el que levanta a los obispos. Es el Espíritu Santo. Si no crees eso, no vas a aceptar el liderazgo. Pero si crees que el liderazgo de esta iglesia lo puso el Espíritu Santo, querrás ser parte de esta iglesia. Un pastor, hermanos, no es pastor de todos los cristianos. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, te dejé en la isla de Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos pastores en cada ciudad. Cada ciudad va a tener su pastor. No hay tal cosa como un pastor que gobierne todo. Yo no soy pastor de la iglesia de al lado. Y si viene un hermano de la iglesia de al lado, y tengo un hermano que es miembro de la iglesia, yo le tengo que dedicar mi tiempo al hermano de la iglesia antes que estar atendiendo a alguien que yo no soy su pastor. Yo no soy pastor de todo el mundo. Un pastor tiene limitantes y cuando llegue mi limitante, ahorita cuántos somos, va a llegar, Dios quiera, que aquí lleguen 200, 300 y ahí, hermanos, voy a llegar a mi límite. No voy a poder, pero confiamos que el Espíritu Santo, que es el que levanta a los pastores, nos va a dar otro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Oremos por eso. Preocúpate cuando ya seamos 300, 400 y no haya entre nosotros un varón que dé el perfil. Pero yo no tengo capacidades para ser el pastor de todo México. Por eso, hermanos, es una blasfemia decir que México para Cristo, una iglesia. Nosotros vamos a ganar a México para Cristo. No, nosotros no, ¿eh? No. Ahí es plástico. Es que nosotros vamos a ganar a México para Cristo. ¿Sabes qué está diciendo ese? Está diciendo, yo quiero ser el pastor de todo México. Eso es una blasfemia. Establecerás a pastores independientes en cada ciudad. No puede haber un pastor que gobierne todo México. Porque ese pastor está limitado.
Es básico, hermanos, es básica la membresía porque a través de la membresía se tratan asuntos familiares. Te lo vuelvo a decir, esto lo oí del pastor Barceló y es maravilloso. Pero lo que puedo ya agregar es de que la ropa sucia se lava en casa. No puedes tratar cosas de la iglesia con toda la gente. Tienes que tratar cosas de la iglesia con la gente que quiere ser parte de la iglesia. La ropa sucia se lava en casa. O por ejemplo, hermanos, estás en un parque, estás con tu familia jugando, están todos ahí conviviendo, la carne asada, todo esto, y de repente sale un contratiempo familiar y le llamas a la familia en el parque y los reúnes porque vas a hablar un tema familiar delicado. Y en eso viene un señor que no es de la familia, el paletero, el globero, se mete y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los vi muy preocupados, ¿qué pasó? Estaban jugando, ¿y cómo se llaman? ¿De dónde son? ¿O qué pasó? ¿Qué le vas a decir? ¿Sabe qué? Perdónenos, pero esto es familiar. Esto es un tema de familia, no es para todos. Lo vuelvo a decir, cuando pasó lo de hace poco de los hermanos que se fueron, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo la iglesia? Es que no sé quién es iglesia. Y cuando sepa quién es iglesia, voy a llamar a la iglesia y hermanos, tuvimos un problema, pero esto es un tema familiar. Membresía, nos vemos hoy, domingo, a las 5 de la tarde. Y como eres familia, vas a estar, porque te preocupa tu familia. Pero la ropa sucia se lava en casa. La membresía es básica para resolver conflictos dentro de la iglesia. Es básica. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, no a la multitud, sino a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay un problema, pero esto se arregla con familia, entre discípulos, no con todo el mundo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía como Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hermanos, la disciplina eclesiástica que es tan necesaria en la iglesia no se puede dar si no tenemos la base de una membresía. Ser parte de una iglesia local es bíblico, es bueno y básico. La invitación que vamos a hacer hoy no es una exhortación a que te vayas, es una exhortación a que pienses, reflexiones y te integres. La membresía de la iglesia, hermanos, no es un mensaje para decirles ahuequen el ala, es una invitación no para que te vayas, sino para que te quedes. Para que seas parte de aquí, para que reflexiones por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Ay, es que me cae bien. Es que no es eso. Es que está más cómodo. Es que aquí está más calientito. No es eso. Ahorita Flor dice, ay, sí es cierto. Ya le dio calor. A mí también ya me dio calor, hermano. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estabas allá? Es que había zona VIP, porque podía dejar al chaparro allí y ya me lo quitaba 2 horas. Ay, ese era un descanso. ¿Por qué estás aquí? Ser parte de una iglesia local es bíblico, bueno y básico. Debemos de quitarnos todo prejuicio y negligencia respecto a esto, hermanos. Una iglesia que no tiene membresía o formaliza su membresía, no está siendo edificada por Cristo. Tuvimos muchas heridas que nos causaron prejuicios, pero las heridas, hermanos, la palabra de Dios las quita, las sana, las confronta.
Pero tenemos que quitarnos todo prejuicio y quitarnos argumentos de decir, no me congrego porque simple y sencillamente, una vez un hermano me dijo eso. Fíjate, ¿familia tienen chance? ¿Sí? ¿O tienen algo mejor que hacer? ¿O tienen otra familia que va a trascender a la eternidad? Un hermano que me conoció allá, que le prediqué allá, que fui su pastor allá, que fui su maestro allá, que fui su líder allá, le enseñé mal, como ustedes saben. ¿Para qué les cuento? Y nos visita aquí y empieza a oír ahora la predicación y dice, ¿sabes qué? Tengo miedo. Le digo, ¿por qué tienes miedo? Porque no sé si otra vez me vas a ver la cara. Porque allá me decías que estaba mal, ahora me dices que está bien. ¿Y qué me garantiza que estás bien? Lee la Biblia y eso te garantizará que estamos en lo correcto. Y con esos prejuicios no es parte de nada. La mejor forma, hermanos, de que tú sepas que este es el lugar o otro sea tu lugar, porque no te estoy diciendo que esta sea la única iglesia, es de que tú veas que lo que se predica es conforme a la palabra de Dios. Ese es el distintivo más grande, lo que tienes que revisar. Se predica el evangelio, ahí ya tengo que empezar a aterrizar. Para encontrar mi hangar y no andar volando. Hay hermanos que aterrizan y despegan de inmediato. Aterrizan y despegan de inmediato. Parece el avión presidencial. No, yo no sé. Necesitas tomar un hangar. Necesitas servicio. No puedes estar volando todos los días. No ser parte de una iglesia te va a privar de muchas cosas. Quizá no estés en el reino, no seas creyente. ¿Quién te va a bautizar? ¿Con quién vas a tomar Santa Cena? ¿Con quién vas a proscolao? A juntarte en intimidad, en comunión, en familiaridad. No somos la única iglesia, hermanos. Y si estás buscando una iglesia, te voy a dar un consejo. Busca una iglesia bíblica, que se apegue a la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios, que se esfuerza en caminar en la palabra de Dios. Sinceramente, no perfectamente, porque lo hemos dicho, no hay perfectos, pero sí hay sinceros. Que tengan una confesión de fe que puedas revisar y que sea conforme a la palabra de Dios, porque es horrible, hermanos, que llegas a una iglesia, nunca preguntaste si tuvo una confesión de fe, y después de un año empiezas a darte cuenta que están predicando unas herejías, dice, ¿por qué no me avisaron? Pues nunca pediste la confesión de fe de la iglesia, ni nunca la revisaste. Yo no estoy de acuerdo, yo sí hablo en lenguas, rambo, saca bazooka, waikiki, urra, papaya. Yo hablo en lenguas, pastor. Y la iglesia, bueno, lee la confesión de fe, si no estás de acuerdo con lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 14, entonces, si no estás de acuerdo con lo que dice Pablo, pues entonces búscate una iglesia donde hablen como periquitos. Lee la confesión de fe. Observa el liderazgo, no solamente lo que predica, porque puede predicar sana doctrina, pero no vive la sana doctrina. Si predica la sana doctrina, tiene que vivir la sana doctrina. Observa el liderazgo, no observe solamente lo que dice, lo que conoce. Revisa su familia, revisa su matrimonio, revisa a sus hijos, revísalo todo. Ve todo el fruto para darte cuenta si realmente ese árbol es bueno o malo. Como se los decía en la mañana, el diablo no se quiere meter a la alabanza. Lo que quiere el diablo es ser pastor de la iglesia. Entonces, hermanos, cuando levante alguien la mano para ser pastor, vamos a escanearlo para ver si realmente tiene el llamado o no. Porque si no va a pasar como en muchas iglesias, donde el diablo está predicando, donde el principal inconverso de toda la iglesia es el pastor que les predica. Y algo muy importante, se corrige el pecado. Necesitamos ser miembros, porque si tú estás diciendo ahí,
¿Está usted dispuesto a sujetarse a la autoridad, al pastorado de esta iglesia? Estás diciendo, estoy dispuesto para que si yo estoy pecando, no me sorprenda ni me enoje si viene el pastor o los hermanos y me exhortan en amor. Necesitamos eso, porque si alguien dice, yo no quiero que sea mi pastor, entonces yo no te puedo exhortar, a menos de que estés dañando a la iglesia e incluso pedirte que te retires. Pero no puedo corregir el pecado si alguien dice, usted no es mi pastor, ni quiero estos hermanos que me pastoreen. Ustedes que se meten en bola de metiches, pues sí, perdón. Hay que el Espíritu Santo te redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Ser miembro de una iglesia, hermanos, es elemental. Y hoy, hermanos, después de un año de pandemia, de confesión de fe, de discipulado, de distintivos, hoy convoco a la iglesia a que te lleves, si lo deseas, el formato para ser miembro de esta iglesia. Ya no estamos jugando, hermanos. No estamos jugando desde hace mucho. No te pido que te lo lleves y lo resuelvas en el baño. Te pido que lo leas, ores, reflexiones y entiendas que si tú vas a poner ahí tu nombre y vas a decir que sí, vas a asumir responsabilidades que van a ser bendición para tu vida espiritual. Pero tienes que ser sabio, hermanos. Ahora, te quiero decir algo, y le quiero decir a mis hermanos que están en internet, porque también son parte, pero necesitamos que vengan y que se integren por medio ya de estar aquí. Ya la pandemia, ya gracias a Dios cada vez es menos, que estén con nosotros, obviamente guardando la prudencia, la sabiduría. Si estás enfermo, no vengas, pero que vengas y te lleves un formato, lo llenes en tu casa y entiendas que si tú vas a llenar ese formato es para comprometerte a estar constantemente los domingos, constantemente los estudios, que si te estamos esperando para servir, no nos dejes ahí colgados de la brocha, como dicen por ahí, y no llegues, o que seas ese tipo de congregantes que nada más llegan cuando sirven. No, tienes un compromiso. Entonces, por eso vamos a poner ese formato que se los mostré, y si tiene alguien más dudas acerca de la membresía, acérquese y pregunte, pero tú tienes que formalizar, porque esto es amor, hermanos. Me preocupa tu vida espiritual, y si tú no te consagras, no te comprometes en una iglesia local, para ser parte de tu iglesia local, tu vida espiritual está en peligro. Tu vida espiritual está en peligro. Esto no es un acto de control, esto es un acto de amor. La membresía de la iglesia es un acto de amor. Por eso vamos a poner los formatos ahí. Te pido que te lo lleves. No te pido que lo traigas la próxima semana. Si lo quieres traer la próxima semana, va a haber una urna para que tú deposites en un sobre cerrado, que solamente lo voy a leer yo. Y si necesito la ayuda de un pastor, que tenemos amigos pastores para consultar algo, cuenta que va a ser eso. Creo que ya aquí hay hermanos maduros que están creciendo, que se les podría preguntar, pero esa información es información que necesito saber yo. Después de eso, hermanos, si pones que sí, yo te voy a llamar para sentarme con cada uno de ustedes, para ver cómo puedo servirles, comprometerme más, y si eres mi familiar, yo necesito conocer más de ti. Hermanos, hemos tenido eventos de gente, hermanos, que han muerto en esta iglesia y no supimos ni dónde viven. No tuvimos ni siquiera su teléfono, y eso está mal. Necesitamos ser una membresía, hermanos. Ahora, si alguien no quiere llenar el formato, pero quiere seguir estando aquí, bienvenido. No es obligatorio, pero quiero ser bien puntual con algo. Si tú quieres ser parte de esta iglesia, si quieres servir a esta iglesia, si quieres la exhortación de esta iglesia, sé parte. Tú no podrías servir a esta iglesia si no te comprometes siendo miembro de esta iglesia.
Son muchas cosas, hermanos, que saldrán, pero se los vuelvo a decir, la membresía no es un acto de decir ahuequen el ala, ¿no? La membresía es un acto de decir, quédense, pero quédense bien, como debe de ser. Ahora sí que como dicen en mi pueblo, como Dios manda. Y tenemos que ser una iglesia como Dios manda, hermanos. A mí me entusiasma mucho eso, muchísimo, estoy bien emocionado. Todavía alguien me decía, oye, ¿y si nada más se apuntan 20? Pues con 20. Esa es la iglesia que el Señor me dio. Una vez un pastor muy sabio me dijo, tú predica la palabra, aunque te quedes solo. Y mira, no he estado solo, gracias a Dios. Éramos como 350, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? 350, no, ya le hicimos, ¿no? 350, no, México para Cristo, pero de este lado, ¿no? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Hoy si somos 50, si somos 60, si somos 80, si somos 120, los que seamos. Pero de ahí a trabajar, hermanos, para que a través del Espíritu Santo, a través de la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, Cristo edifique esta iglesia hermosa que se llama Palabra Abundante. Los amamos y por eso lo estamos haciendo, porque los amamos. Tenemos que ser una familia, los palabrabundenses. Amado Señor, te damos gracias por este mensaje y te pedimos, Señor, que Señor pongas tu mano, Señor, en esto. Creemos fielmente, porque lo muestra tu palabra, que es tu voluntad. Pero Señor, si tú no bendices tu palabra, ¿cómo podríamos, Señor, experimentar la bendición de tu palabra si tú no la bendices? Bendice esta iglesia, Señor, con una membresía. Bendice el corazón de nuestros hermanos, de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan ser sensibles a tu palabra, obedientes a tu palabra, Señor, y puedan, Señor, integrarse junto con nosotros, con los que ya estamos de corazón en este lugar, para que podamos, Señor, reflejar en el mundo que somos una verdadera familia, que nos amamos los unos a los otros, que nos exhortamos los unos a los otros, que nos preocupamos los unos a los otros, que oramos los unos por los otros, Señor, que reflejemos realmente que somos la familia espiritual de Cristo en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos de pie y si pasa la alabanza, por favor. Sí, sí. Contempla. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y
¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Y quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Bendito Señor. Señor, y queremos ofrendar con un corazón, Señor, dispuesto, sabiendo, Señor, que somos simple y sencillamente administradores y no dueños, Señor. Gracias, Señor, por la providencia que nos das. Gracias, Señor, porque tenemos trabajo. Gracias porque tenemos sustento, Señor. Y queremos dar en amor, Señor, sabiendo que el amor no tiene límites, Señor. Te damos, Señor, para ti, para tu iglesia, para que siga adelante, Señor. Porque entendiendo también los conceptos de membresía es comprometernos, Señor, con la necesidad de esta casa, Señor. No abandonamos, Señor, nuestra casa y pagamos todo lo necesario para que siga, Señor, estando ahí. Y esta también es nuestra casa y tenemos responsabilidad sobre ella, Señor. Por eso queremos dar con libertad, con liberalidad, con alegría, Señor, porque tú amas al corazón que da con alegría. Gracias te damos, Señor. Podemos ofrendar, hermanos. ¿Quién sufrió los clavos, el dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Gloria a Dios, hermanos. Nos sentamos, por favor, les tomo unos minutos más. Adelante, muchachos, si quieren pasarse para acá o donde quieran estar. Las solicitudes, hermanos, es una por persona. Si son familias, 7 miembros, tenemos
varias familias que si no vienen se nos vacía la iglesia porque son muchos. Entonces, es una por familia. Una por persona, perdón, una por persona. Gracias, gracias, ayuda idónea. Una por persona. Si no eres creyente, no te la lleves. Mejor acércate con nosotros para predicarte el evangelio, pero principalmente la membresía es una convocatoria para creyentes. Entonces, una por persona, llévatela, ora, léela. Ahí hay un punto, es más, son sobres que están ahí, ya están ahí los sobres. Regrésalo por favor el día que creas prudente, el próximo domingo, si no el siguiente, o si no, va a haber una urna para que lo deposites. Y vienen preguntas esenciales. Te pedimos que lo llenes con pluma y que cuando escribas no escribas en lenguas. Escribe claro para que podamos entender. Si tienes letra de doctor, entonces pues ahí échale ganas, ¿no? Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, estado, código postal, teléfono de casa, teléfono celular, correo si lo tienes, estado civil, soltero, separado, casado, viudo, divorciado, unión libre, ¿cuánto tiempo? ¿No? Si eres divorciado o divorciada, separado, sean tan amables de explicar la razón. Nombre de tus hijos que viven en tu hogar, o en general tus hijos, si lo pones ahí, sería importante que pudiéramos tener ese dato. ¿Has creído en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Sí o no estoy seguro? ¿Has sido bautizado desde que profesaste fe en Cristo? ¿Sí o no? Si eres bautizado, ¿dónde te bautizaste? Que creo que pues ya podríamos entender casi todos dónde, pero no aún lo dejamos ahí porque tenemos amados hermanos que no sabemos dónde se bautizaron. ¿Por cuánto tiempo has asistido a la Iglesia Cristiana Palabra Abundante y por qué razón comenzaste a asistir? Anteriormente o en la actualidad fue o eres miembro asistente regular de otra iglesia, ¿sí o no? Si fuera así, por favor incluya esta información: nombre de la iglesia, dirección, ciudad, teléfono, nombre del pastor o pastor, desde qué fecha estás asistiendo, razón por la que dejaste de asistir. Te vamos a pedir que lo llenes, por favor. ¿Es usted o fue cuando asistía un miembro de buena reputación? ¿Sí o no? Explique por qué. ¿Por qué quiere ser parte de la Iglesia Cristiana Palabra Abundante? Ahora, aquí es algo importante, hermanos. Todo esto es importante. ¿Ha leído cuidadosamente la confesión de fe de Palabra Abundante? ¿Sí o no? Si no la ha leído, la puede encontrar en palabraabundante.org o acércate y con gusto te hacemos llegar una confesión de fe. ¿Entiende y está de acuerdo con el contenido de esta? O sea, ¿ya la leíste? ¿La entiendes? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Por favor, escriba en sus propias palabras su entendimiento de sumisión a la dirección amorosa de los ancianos, según Hebreos 13:17. ¿Está de acuerdo en someterse a esa dirección amorosa? ¿Sí o no? ¿En qué área o áreas de servicio dentro de la Iglesia Palabra Abundante quiere usted servir? Ahí tienes que poner, porque todos tenemos que servir. ¿Sigue con regularidad los estudios bíblicos del jueves a las 7:30? ¿Sí o no? ¿Sigue con regularidad los estudios bíblicos del domingo a las 8:30 a.m.? ¿Sí o no? ¿Sigue con regularidad, porque ya tenemos otro estudio los viernes a las 8? Aquí les aclaro, hermanos, que lo más importante es congregarnos, lo más importante es el estudio del domingo. Yo sé que hay hermanos que no pueden porque trabajan, pero es importante que nos congreguemos. También yo sé que hay pocos, pero que no pueden venir el domingo porque trabajan el domingo. O sea, de alguna forma no han tenido la oportunidad de tener un trabajo en otro día. Tendremos un trato con ellos, tampoco les vamos a decir que no pueden ser miembros, pero tenemos que hacer un trato especial con ellos. Las preguntas a continuación se presentan, le guían a lo largo de la presentación clara de su testimonio de fe en Jesucristo. Si necesita más espacio, continúe la última sección de esta solicitud.
que creo que no tiene una sección muy cortita, pero si necesitas agregar una hoja más, no hay ningún problema. Describa brevemente su vida antes de su salvación, de la salvación. ¿Cómo llegó a ser cristiano? Eso también tienes que ponerlo. Describa brevemente su vida después que vino a Cristo. ¿De qué manera cultiva su andar con Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿No? Porque si dices cristiano, tienes que saber quién es tu Salvador. Si quisiera hacer algún comentario adicional, escríbalo a continuación. Después, nombre y firma del solicitante, fecha de solicitud, nombre y firma del pastor, fecha de revisión, y por último, aquí te comentamos que después de llenada la solicitud, la metes en el sobre, sellas el sobre y lo metes en la urna que va a estar ya constantemente ahí. Seguramente vamos a tener ahí ya una oficina de membresía, va a seguir llegando gente si Dios nos lo permite, y vamos constantemente a invitarlos a ser miembros de la iglesia, y vamos a tener ahí una oficina de membresía. Cuando tú vas a Grace Community Church, pues tienen una oficina de membresía que ves incluso gente formada que quiere ser parte de la iglesia, pero tiene que pasar por este paso que es sumamente importante. Entonces, es uno por persona, te lo puedes llevar ahí y no te preocupes, hermanos que están en internet, yo sé que hoy no van a poder, pero la próxima semana y el día que ustedes estén por acá, pueden contar que siempre vamos a tener solicitudes y que siempre vamos a estar dispuestos a revisarlas y a considerar su solicitud para ser parte de la iglesia. Y es que le digo chata, es que si le digo Regina, no. ¿Tendrás forma de proyectar lo de la oración? ¿Sí? Ok, les explico rápido, hermanos. Hoy, ayer en la noche subimos, yo les decía que hay un proyecto que tenemos que hacer en la iglesia, que es la oración. He hablado con hermanos que están muy animados a saber que si vamos a hacer algo en respecto a la oración. Hermanos, la iglesia sin oración y solamente con palabra es un aeroplano que tiene una sola ala y se va a ir de lado. Ya no estamos para irnos de lado, ¿no? Entonces tenemos que sacar el ala de la oración, porque si no, hermanos, vamos a viajar chueco. Hay iglesias donde no tienen ministerios de oración, no hay oración en la iglesia. Le dices, oye, y en relación a eso, no, dice, aquí puros estudios bíblicos, tenemos uno de Juan, uno de Santiago, tenemos escoge el que quieras, pero aquí no oramos, cada quien en su casa. No, esa es una iglesia que está volando chueco. Necesitamos sacar el otra ala, y creo que nosotros antes estábamos así, mucha oración y poca palabra, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Pero la noche, los viernes, hasta las 7 de la mañana, orando, intercediendo, pisoteando al diablo la cabeza y quién sabe qué tantas cosas. Estábamos así, pero luego la providencia del Señor, Él lo quiso, nos fuimos así. Pero ahora, hermanos, debemos de entender que ni todo lo de allá era malo, ni todo acá es bueno. Tenemos que entender que la mejor forma de volar es orando, pero bíblicamente. No como lo hacíamos antes, porque no orábamos bíblicamente. Y en eso, hermanos, que no sé, es mi ver, mi vida, mi testimonio, pero como está el sacerdote, así está el pueblo. Yo oraba, y te acuerdas, pero oraba no bíblicamente. Y eso era un gran problema. Hoy tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Y yo te pido que vayas, les agradezco su tiempo. Hoy es un día especial, gloria a Dios, pero que vayas a Lucas 11 para que veas algo que vi en la palabra. Lucas 11. Uno. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, esto es maravilloso, Señor, enséñanos a orar. Hermanos, los judíos eran expertos en la oración.
era el pueblo de la oración. Por lo que vemos en el contexto, dice que este discípulo era discípulo de Juan el Bautista. Imagínate la oración de Juan el Bautista. Una oración, hermano, maravillosa la de Juan el Bautista. Pero cuando vio a Jesucristo orar, cuando vio a Jesús cómo oraba, en el momento de que terminó, se acercó a Jesús y le dijo: por favor, enséñanos a orar. Nadie puede decir que es experto en la oración. Nadie. Eso es soberbia. Nadie puede decir, hermanos, que somos el ministerio de la oración. Somos la iglesia del ministerio. Eso es soberbia. La realidad, hermanos, para aprender a orar es la humildad de reconocer que no sabemos y que siempre hay alguien mejor que nos puede enseñar. Y Jesucristo aquí fue el modelo. Y estos discípulos se acercan y con humildad dicen: no sabemos nada, enséñanos tú a orar. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. A partir de esta semana, los días martes y viernes, vamos a subir a internet una enseñanza, que toda la serie de estas enseñanzas, que no se van a acabar, porque ¿cuántos pasajes en la Biblia hablan de la oración? ¿Cuándo vamos a acabar la serie? ¿Y cuándo vamos a acabar de aprender? Pero a partir de esta semana vamos a tener en internet 2 enseñanzas, una el martes y otra el viernes, acerca de lo que es la oración. Y toda esta serie de enseñanzas se van a llamar Enséñanos a orar. Así se va a llamar la serie, el programa. Ustedes lo van a poder escuchar en su dispositivo, lo van a poder oír en su teléfono. Vamos a tener esa oración. No sé si... ¿Qué necesitas? Ah, ok. Bueno, no se preocupen. Está fácil. Gracias, hija. No te preocupes. Entran a palabra abundante. Arriba en los menús va a estar una opción que dice Enséñanos a orar. Le das clic y ahí está ya hoy la primera enseñanza. Esa es la del martes. El próximo viernes va a estar la siguiente enseñanza. No pretende esto, hermanos, ser la oración de la iglesia. Voy a poner la oración para que pues ore lugar de mí, ¿no? No pretendo, hermanos, que se paren a las 5:30 de la mañana a orar. Ni voy a revisar, hermanos, si te paras a las 5:30 a orar no. Lo que pretende esto, hermanos, es tener una enseñanza, 2 enseñanzas. Obviamente tú tendrás más si haces tu estudio bíblico acerca de la oración, pero necesitamos aprender a orar. A ver, ahí ya se alcanza a ver algo. Ahí está. Es la tercera de derecha a izquierda, hija. Esa. Ajá. Bueno, creo que no. No carga, creo. Algo raro está ahí con la compu. Pero vaya, entran ahí y ahí está ya la enseñanza. Entonces, hagamos membresía, hermanos. Yo no puedo hacer todo, pero tengo ánimo de hacerlo, créanme. Yo vengo aquí a echar polvo, a trabajar. Pero quién sabe si en un futuro esto lo toma un hermano o un grupo de hermanos, y ellos sean los que hagan los estudios y se suban para que la iglesia aprenda a orar. Seguramente después de esto, hermanos, vamos a formalizar un día para que la iglesia sea convocada para orar. Vamos a tener un día a la semana para que vengamos a orar en la iglesia. Pero necesitamos aprender, ¿cómo se llama? A orar. ¿Y ese quién es? No, si por guapo. No vayas a poner, yo quiero ser miembro de la iglesia porque es guapo el pastor, porque no, lo que te vamos a mandar es hacer un estudio, que te cambien los lentes, ¿no? Pero bueno, hermanos, Dios los bendiga. Sí, o más abajo, hija, a lo mejor, a ver, más abajo. Ahí. Ahí dale play. Bueno, a ver si da. A ver.
Ahí ya. Una iglesia honesta Hoy. tendría que contestar que nos falta mucho para llegar a esta estatura, nos falta muchísimo para llegar a la expertise de la oración. Definitivamente no hay tal cosa como ministerios especialistas en la oración, personas especialistas en la oración, hombres y mujeres cristianos que Ahí si quieres. especialistas de orar. Ahí, hermanos, va a estar la enseñanza. Esa es una introducción. Recuerdo los dos proposiciones que hay ahí para entender esto. La primera es, para aprender a orar, primero debe de haber una humildad. Y la segunda es una disposición pronta, porque en cuanto ese discípulo dijo, no sé orar, enséñanos a orar, humildemente lo reconoció, de inmediato el Señor tuvo una disposición de enseñarles. Y fue maravilloso porque su disposición excelente, extraordinaria, les enseñó el Padre Nuestro, hermanos. Entonces, eso es, cuando hay una verdadera humildad, cuando hay humildad que uno reconoce que no sabe, el Señor, hermano, te enseña. Pero los escribas y fariseos llegaron al punto de decir, nosotros ya somos expertos. Y no eran, hermanos, se habían desviado de la realidad de lo que es la oración. Entonces, hermano, escúchelo. Esto es para la iglesia, para edificar a la iglesia, y espero que sea de gran bendición. Les recuerdo, no es para que lo haga yo solo. En su momento, les aseguro que esto va a ser distribuido entre los hermanos piadosos que vayan creciendo en la fe en esta iglesia, para que podamos servir de mejor manera a la iglesia. Hermanos, Dios se los bendiga. Nos estamos viendo el jueves, si Dios nos lo permite. Y ahí están las solicitudes, quien quiera llevársela con toda confianza.